Bueno, para los invitados que no me conocen, yo soy la vicedirectora de la escuela, Nora Bay. La verdad que súper contenta de que hayan aceptado la invitación de Marilina. La verdad es que son tiempos muy complejos, y ver esta convocatoria, la verdad que es hermosa. Habíamos tenido una reunión con los sextos la semana pasada, hablando justamente de esta posibilidad de tener invitados, sobre todo que ayuden a pensar en el mañana. La escuela, a la escuela siempre le ha encantado este tipo de actividades. De hecho, hay acá algunos profes que han sido invitados en otras oportunidades. Bueno, de hecho, Mati ha sido profe de la escuela, y cuando dejó de serlo también lo hemos invitado para esta actividad. Así que, bueno, bienvenidos, Aldana, para Marcos, para Julieta. No sé si me olvido de algún otro invitado. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo, gracias justamente por, bueno, pensar que la escuela es el mejor lugar para poder transmitirle a los chicos sus experiencias, sus trabajos, sus investigaciones. Y bueno, los chicos estaban realmente súper contentos de pensar en algo de estas características, porque bueno, obviamente necesitan seguir pensando en el mañana, seguir apostando, y porque aparte están eligiendo sus carreras, sus oficios, sus lugares sus ámbitos de trabajo, y creemos que esto es realmente algo buenísimo para empezar a pensarlo. No robo más tiempo, muchísimas gracias, y bueno, una alegría estar compartiendo con ustedes, con todos y con los estudiantes también, sobre todo. Gracias. Bueno, y bueno, no sé si estoy para romper el hielo, quizás Marcos, que ya es conocido. Bueno, por acá, entonces. Sí, como prefieran. Justo charlábamos hace un ratito. Buen día a todos y todas los que están del otro lado, que no nos saludamos cuando fuimos entrando. Comentábamos hace un ratito que por ahí era un poco aburrido esto de que si ya vieron el video ya saben de qué va la cosa. Así que voy a tratar de ser un poquito más breve que en el video, y cualquier cosa seguimos charlando. Mi nombre es Marcos Zurruiz, soy historiador. Estudié primero el profesorado y después hice un doctorado en historia. Las dos cosas, el papel formal es de la Universidad de Buenos Aires, pero sobre todo el doctorado, que es la investigación que les contaba el otro día, tiene que ver con las motivaciones y la cuestión más local. No exactamente de acá de Madrid. Yo en ese momento vivía en Esquel, pero lo que me pasó fue que llegué a Esquel y tenía que dar clase como las profes en la escuela secundaria de historia, y no había en los manuales ninguna referencia a la historia local. Se contaba una historia que estaba centrada en Buenos Aires y no tenía nada que ver ni con los periodos, porque cuando se hablaba del 25 de mayo, el lugar donde estábamos parados nosotros no pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, de hecho, aunque sí formalmente, y un montón de cosas más. Entonces, lo primero que tuve fue una gran ignorancia y una necesidad de buscar información sobre la historia local. Y lo que me encontré es que esas investigaciones no estaban hechas. Entonces, de estar afuera totalmente del mundillo de la investigación, hubo una necesidad personal, pero también social, que generó que hiciera falta escribir algo de la historia de cómo se había conquistado y colonizado ese territorio y cómo se había incorporado al Estado argentino. Entonces, un poco vino por ahí la cuestión de que el tema de investigación tuviera que ver con la colonización del Chubut y con lo que los historiadores le llamamos, en un mote bastante discutible, historia indígena, o sea, historia de las poblaciones preexistentes al Estado Nacional. Y lo poco que había de antecedentes, porque uno tiene que hacer ese ejercicio de revisar qué es lo que escribieron los que pasaron antes por la escritura de la historia, nunca
están, como lo dije al principio, que no hay nada, siempre hay alguien que tocó el tema de alguna manera, aunque sea marginal, hablaba de las poblaciones indígenas por un lado, de la colonización galesa por otro, y no se discutían entre ellos, y había algunas historias de las grandes estancias de la Patagonia. Entonces, la genialidad, entre muchas comillas, o la originalidad de lo que había decidido hacer, tenía que ver con tratar de contar esas tres historias juntas. Pensar cómo, si eran vecinos entre ellos, se habían relacionado los estancieros, los colonos y las poblaciones que ya estaban en esos lugares. Entonces, un poco venía por ahí la cosa. La hipótesis principal era que sí, efectivamente, había habido interacción. Entonces, lo que uno trataba de buscar en los documentos y en los testimonios era las huellas de esas interacciones. Que en eso, si tiene la oportunidad y a alguien le interesan las ciencias sociales enfáticamente, una excursión más que recomendable es cuando se levante la cuarentena a Rawson, al Archivo Histórico de Provincia. O más caseramente al Museo Oceanográfico y a ver qué papeles, qué fotos, qué cosas hay en la biblioteca. Es decir, esas cosas que a nosotros nos llegan muchas veces procesadas en el artículo, en el manual, en lo que ya hizo un historiador, un sociólogo, un antropólogo, son accesibles, es decir, son accesibles a cualquier ciudadano que quiera ir a informarse, o porque quiere hacer una investigación, o por curiosidad, o porque quiere buscar un pariente en los archivos. Bien, entonces, volviendo un poquito para atrás, lo que trataba de mostrar era esas interconexiones y sobre todo que, además de que se conocían entre sí, interactuaban entre sí, que esa población indígena había sido muy importante políticamente en la forma que tomó el mismo Estado en esos lugares, porque una de las cuestiones que uno se encontraba en los documentos era que 8 de cada 10 pobladores del oeste de Chubut, de Paso Indio para el oeste, a fines del siglo XIX, eran mapuches y tehuelches, es decir, eran la gran mayoría de la población. Entonces, la forma que tenía esa sociedad, más allá de las relaciones desiguales de poder y que había un Estado que estaba colonizando ese territorio, seguramente tendrían la impronta política de cómo se manejaba previamente esta gente y de la experiencia de esta gente. Y entonces pasaban cosas como que el desfile del centenario en Esquel, del centenario de la Revolución de Mayo, lo encabezaba el cacique Francisco Nahuel Pan, no el intendente o una figura del Estado Nacional. Entonces, se comprobaban esas pequeñas cosas que efectivamente había una historia que, si bien en el 2000, 2005, 2010 ya no se contaba, si uno ponía la mira en el 1900, 1910 era bastante diferente. Es decir, se vivía y se contaba de una manera diferente esa historia hace 100 años que la que contamos ahora. Y esas huellas, de alguna manera, se podían detectar todavía en las escuelas, por ejemplo, en los actos escolares, nos encontrábamos con que los discursos que se habían usado en la década del 60, 70, a veces estaban reutilizados 20 años después, solo con tacharle la fecha de que se cumplía el 50 aniversario, bueno, era el 70 o el 90, pero había una permanencia, digamos, de la manera de contar la historia y que había tenido un quiebre muy grande en la década del 30, en esto de excluir a las poblaciones preexistentes del relato de cómo había aparecido el pueblo de Esquel, y de pensar en una historia puramente colonizadora, que tenía que ver también con desalojos y con otras cuestiones que se habían terminado de dirimir en esa época. Bien, me fui demasiado para la anécdota. Lo que también sería interesante contar es que entonces el problema de investigación tenía que ver con dirimir esas cuestiones, de mostrar efectivamente las conexiones y que había una influencia mutua, incluso también en las maneras de criar ovejas para obtener ganancias de los grandes estancieros. Habían aprendido de las poblaciones que estaban ahí y conocían el territorio, y les costó mucho separarse de ese saber local. Lo mismo las autoridades policiales, que les costó mucho separarse de la necesidad de vaqueanos para ir a recorrer el territorio.
Entonces, el problema era demostrar todas esas hipótesis en una totalidad coherente y armar un relato que se sostuviera en la prueba documental y que fuera legible para los colegas historiadores, que son los primeros que tienen que juzgar si eso está bueno o está malo y si se aprueba o no, pero también para el público local. Digo que uno de los objetivos era que eso quedara a disposición también de los profes de historia que venían atrás nuestro, que se iban a encontrar con el mismo problema que nos habíamos encontrado nosotros y no dejábamos ningún resultado en ese sentido. Bueno, así muy caóticamente, en el video salió un poco mejor, creo. El último corolario que aparecía en el video es que eso, que estaba pensado en primer lugar como una discusión entre historiadores o como un aporte a los materiales disponibles en la escuela secundaria, terminó siendo también un insumo en instancias judiciales. Es decir, me tocó que me convocaran en un caso que les contaba la otra vez y en otro más después a actuar como perito en juicios donde lo que se trataba de probar judicialmente era que determinadas agrupaciones o personas efectivamente tenían un contacto con un territorio que precedía a la instalación del Estado. Y una cosa es con las generalizaciones que hacemos los historiadores de si no podemos demostrar algo muy directamente, podemos hacer inferencias, podemos mostrar pruebas indirectas. Y otra cosa bastante diferente, y por lo menos en mi experiencia más difícil, fue mostrarlo en términos de prueba judicial, es decir, sin dejar lugar a dudas, donde no puede haber una inferencia o una duda razonable, porque la duda razonable si no pasará nada. Entonces, fue otro ejercicio, y es otro ejercicio de lo que decía Marilina, de esta interdisciplinariedad, ver cómo en los métodos de la historia se podían aplicar a algo que en realidad comandaban los abogados, y lo que se dirimía como resultado o no, iba en términos de derecho y no de historia. Pero eso es otra cosa, y después, si quieren, lo charlamos. Ahora creo que me estoy pasando el tiempo y le paso la coordinación a Marilina y la continuidad a los compañeros. Bueno, antes que nada quería saludar nuevamente a todas y a todos los que han ido incorporándose. Muchas gracias especialmente por esta invitación a la profe Marilina y a todos los que se han sentido interesados en participar en esta mañana. Bueno, les cuento, mi nombre es Julieta, como contó ya Marilina, soy antropóloga social y actualmente vivo en Puerto Madryn y trabajo en el CENPAT. Un poco algunos puntos que elegí para contarles en esta charla, en base a lo que conversamos el sábado entre todos los invitados, elegí un poco algunas cosas que tienen que ver como con mi trayectoria personal, y otro poco con mi trayectoria profesional, como para ir pensando que muchas veces estas cosas están entrelazadas, ¿no? Yo hice mi licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, hace ya unos 10 años casi que me recibí, en el año 2009. Una vez que terminé la licenciatura, no me dediqué a la investigación, digamos, automáticamente, sino que tuve una experiencia de trabajo por unos 3-4 años en un organismo de políticas públicas, un organismo nacional de políticas públicas indigenistas, que se llama el INAI, no sé si lo han sentido nombrar, es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y allí trabajé como técnica, como antropóloga, durante unos 4 años. Luego de ese periodo, sí retomé mi formación, y comencé a estudiar el doctorado en antropología, que lo realicé desde el 2013 hasta el 2018. Y ahora, bueno, me encuentro viviendo en Puerto Madryn desde el año pasado,
y estoy en una etapa de investigación postdoctoral en el CENPAC, como les contaba. ¿Por qué les menciono esto? Porque quizás una de las cosas que me gustaría como compartir y contar en esta charla es que la investigación, o dedicarnos a la investigación, muchas veces no es un camino recto, digamos. A veces es un camino sinuoso y no lo elegimos con exclusividad de una vez y para siempre. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Es decir, inclusive me resulta como provechoso a esta altura, mirando un poquito para atrás, esto de que la práctica profesional se enriquezca con nuestro tránsito por distintos ámbitos. Es decir, combinar la investigación, por ejemplo, con la práctica docente, o inclusive con el trabajo en áreas institucionales, en las que se pueden abordar problemáticas sobre las que hemos investigado. Son como distintas experiencias, distintos tránsitos que enriquecen bastante y son una buena manera de fomentar constantemente nuevas preguntas, nuevas inquietudes, que a la vez pueden transformarse en líneas de investigación. ¿Cómo surgió y en qué consistió básicamente mi investigación doctoral, que es el estudio, digamos, más largo, o que de manera más, el estudio, digamos, más largo, que me llevó más años de trabajo hasta ahora? Les cuento, la investigación de doctorado fue una contribución hecha desde la antropología, como les decía, a un campo de estudios que tiene que ver con los procesos de reemergencia indígena en la Argentina. Quizás alguno ha leído, alguna ha leído por algún interés o no. Les cuento brevemente que en términos generales estas reemergencias indígenas se refieren a procesos de visibilización pública y de reorganización interna de ciertos grupos que se autorreconocen, o diríamos incluso que se definen públicamente a partir de sus identidades e identificaciones indígenas. En el caso que yo trabajé, se trata de familias y de comunidades del sur de Mendoza, del sur de Mendoza, entre el sur de Mendoza y el norte de Neuquén, que hace unas décadas, sobre todo a fines del siglo XX, en la década de 1990 especialmente, comenzaron a pensar sus memorias familiares y sus formas de habitar los territorios que han habitado por generaciones, en relación a lo que podríamos decir, entre comillas también, como decía Marcos, una historia indígena local, específicamente mapuche y mapuche pehuenche. ¿Cómo me surgió a mí el interés por esta temática de estudio? Bueno, justamente tiene un poco que ver con lo que les contaba de mi trayectoria, porque este interés por esta temática se despertó en los años en que yo trabajaba como técnica del INAI. ¿Por qué? Porque trabajando en ese organismo de políticas públicas indigenistas, cuando digo políticas públicas indigenistas me refiero a políticas públicas que están destinadas específicamente a trabajar con las realidades y las problemáticas de los pueblos indígenas del país. Trabajando estos años ahí me encontré acompañando procesos políticos muy interesantes de familias y de comunidades en el sur de Mendoza. Cuando digo acompañando me refiero a siendo parte de asambleas, de parlamentos, de recorridos en los territorios, y tuve ante mí un proceso que me despertó muchas inquietudes, muchas ganas de seguir indagando, muchas preguntas, y eso con el tiempo terminó dando origen al proyecto doctoral y de un problema de investigación concreto. En ese proyecto doctoral, ¿qué me propuse? Bueno, me propuse analizar cómo digamos, en base a lo que yo venía conociendo, desde este rol de técnica del INAI,
me propuse analizar cómo se entrecruzaban una serie de factores que me parecían interesantes de analizar en el caso del sur de Mendoza. Por un lado, la visibilización y el reconocimiento público cada vez más amplio de distintas comunidades y organizaciones indígenas, autorreconocidas como pertenecientes al pueblo mapuche y mapuche pehuenche, según los casos. Por otro lado, la sorpresa que generaba en la sociedad en general la existencia de indígenas actuales en el sur de Mendoza. Esto tenía que ver, esta sorpresa, tenía que ver con la instalación de un imaginario provincial bastante arraigado, según el cual no había indígenas en la provincia. Dentro del territorio provincial, en la actualidad, no había indígenas. De hecho, según los discursos sociales dominantes, en el sur de Mendoza habría dejado de haber indígenas a fines del siglo XIX, con lo cual una irrupción pública tan enérgica y tan vital de varios grupos indígenas actuales generaba bastante desconcierto e inclusive bastante descreimiento, cuando no. Y por otro lado, otra de las dimensiones, otro de los ejes que me interesaba comprender en relación a esto, era los conflictos territoriales que venían siendo cada vez más resonantes, sobre todo con empresas dedicadas a la explotación petrolera y a la explotación minera, en los territorios habitados por estas familias y estas comunidades que se estaban organizando. Bueno, otra de las cosas que me interesaba, esto es más o menos, digamos, el problema y el planteo con el que inicié mi trabajo de campo, mi investigación etnográfica en el sur de Mendoza. ¿Cómo realicé? Otra de las cosas que me parecía importante o interesante compartirles es cómo realicé y cómo realizo actualmente las investigaciones que encaro, y esta investigación de doctorado que, como les contaba, fue la más duradera hasta el momento, la que me llevó más tiempo. Bueno, en esta investigación que les cuento y en mi investigación actual, que mi investigación actual ya no refiere exclusivamente a Mendoza, sino que ahora estoy trabajando de manera comparativa algunos procesos que involucran a comunidades indígenas, pero de manera comparativa entre algunos procesos ocurridos en Mendoza y algunos procesos que ocurren en la Patagonia, en la provincia de Chubut y en la provincia de Río Negro, ¿sí? Mi forma de trabajar, dada mi formación, es el método etnográfico o la etnografía, que seguramente quizás la han escuchado como un método propio de la investigación social, cualitativa, ¿sí? El método etnográfico está muy asociado en origen a la antropología, porque de alguna manera el método etnográfico clásico, que se formaliza a principios del siglo XX, estuvo de alguna manera instalado, instituido por el que se considera uno de los padres de la antropología. Sin embargo, hoy hay muchos investigadores y muchas investigadoras de las ciencias sociales y de las humanidades en general que recurren al método etnográfico en combinación con otros métodos para llevar adelante sus investigaciones. El método etnográfico básicamente apunta a producir conocimiento a partir de un encuentro prolongado, sostenido y reflexivo entre la investigadora o el investigador y los sujetos con los que trabajamos. Por supuesto que siempre partimos, para hacer trabajo de campo etnográfico, partimos de algún marco teórico que nos orienta la mirada en un primer momento, así como también llevamos con nosotros una serie de supuestos y de preinterpretaciones respecto de ese mundo social o de ese problema que abordaremos. Sin embargo, bueno, a medida que comenzamos a relacionarnos más profundamente con las lógicas de ese mundo social que estamos abordando,
nuestros conceptos previos, nuestros conceptos iniciales, así como nuestras hipótesis iniciales, empiezan a verse interpeladas, matizadas, complejizadas, para ir dando paso a nuevas categorizaciones que idealmente van a estar más acordes a todos esos marcos de interpretación y a todos esos sentidos sociales que vamos encontrando en la interacción con los sujetos con los que trabajamos. Me gusta contar, en este momento no estoy ejerciendo la docencia, pero en años previos, cuando trabajaba en una de las materias de antropología de la Universidad de Cuyo y de la Universidad de Buenos Aires, y dábamos metodología, me gustaba siempre remarcar que si bien, por supuesto, cualquier manual metodológico nos habla de las técnicas de recolección de datos que hacen a la metodología etnográfica, y las más características son la observación participante, las entrevistas en profundidad, el registro, las notas de campo, el registro minucioso de todo aquello con lo que interactuamos, todo lo que escuchamos, lo que observamos, los sentidos que se nos transmiten. Que eso, por supuesto, que es muy importante para generar todo ese corpus de datos de primera mano que construimos. También es importante contar que para mí el trabajo de campo etnográfico, como todo oficio, requiere también de ir desarrollando una serie de sensibilidades, de empatías, de condiciones que se generan en la práctica concreta y que son tan importantes también para abrir la mirada, como lo son las técnicas de recolección de datos y la metodología como un todo coherente, que se nos enseña cuando estamos, por ejemplo, en la facultad o estamos haciendo cursos de metodología, de investigación social. Bueno, quizás para redondear un poquito la presentación y contarles de dónde vengo y a qué me estoy dedicando, después quedarán abiertas las preguntas que quieran hacer. Quizás contarles que mi manera actual de estar en el mundo científico, además de haciendo investigaciones que tienen que ver con lo que he estado haciendo y con nuevas preguntas que han surgido a lo largo de mis investigaciones. Desde el año pasado me incorporé a una colectiva de mujeres que se llama Ciencias sin Machismo. Es una colectiva que está conformada por mujeres trabajadoras del CENPAC, donde yo trabajo. Y lo que tiene de interesante para mí y de convocante para mí este espacio es que se propuso la colectiva desde su conformación en el año 2018, por un lado visibilizar y problematizar, y por otro lado encontrar estrategias para erradicar la violencia de género dentro del ámbito laboral. Sabemos que la violencia de género existe y ha existido históricamente en todos los ámbitos de la vida social y por ende el ámbito científico está exento, ¿sí? Seguramente si ustedes estuvieron debatiendo y reflexionando sobre esta cuestión del lugar de la mujer en la ciencia, seguramente han conversado que hoy en día, no como en épocas pasadas, hoy en día hay una gran cantidad de mujeres que se desempeñan en todas las disciplinas científicas, pero sin embargo sigue siendo un dato interesante y que nos interroga, como sociedad toda, que los lugares más jerárquicos o incluso aquellos lugares de toma de decisiones continúan estando ocupados mayoritariamente por hombres, y eso nos habla de algo. Podemos pensar que esta inequidad persiste, si se quiere, más allá de la supuesta igualdad que declarativamente se escucha entre todas las personas, entre hombres y mujeres. En realidad la inequidad persiste porque continúan existiendo estereotipos de género muy fuertes y muy nocivos, y una distribución bastante desigual de cargas entre varones y mujeres, que hacen que en realidad en los procesos concretos no exista una efectiva igualdad de oportunidades ni de resultados entre los distintos géneros.
Esto, si quieren, después lo podemos charlar un poquito más, pero esto que decimos de una distribución bastante desigual en cuanto a cargas entre los géneros, se ve claramente en estos tiempos de cuarentena, por ejemplo, en donde todos hemos escuchado alguna cuestión de la sobrecarga de trabajo que existe hoy, condensada en el ámbito del hogar, entre las tareas de cuidado, los compromisos profesionales, etc. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando. Hay muchos pasos dados y muchas conquistas dadas, pero todavía hay muchas cosas por seguir preguntándonos. Creo que me pasé bastante del tiempo, disculpas, pero acá un poco, hasta acá la intención de presentarme, contarles de dónde vengo y a lo que me dedico. Y bueno, cedo la palabra, después si quieren profundizar con algo, con las preguntas. Ahora sí, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, renuevo las gracias de colegas a Marilina por la invitación, y de nuevo aprovecho a saludar a todas y a todos, y especialmente a Adriana y a Nora, con quien tuve el gusto de trabajar varios años en la escuela, y una escuela a la que le tengo un cariño especial, y colegas con las que aprendí un montón, así que bueno, nada, aprovecho a hacerlo público en este espacio. Retomo lo de los compañeros, lo de Julieta y lo de Marcos, de explicar un poquito, bueno, cuál fue el proceso y el recorrido, y la trayectoria personal hasta llegar a lo que hoy me dedico. Contarles brevemente que nací en Esquel. A los 5 años mis padres me trajeron, pues no tenía ni voluntad ni voto, a Trelew. En Trelew me hice la primaria y la secundaria. Quizá alguno conozca el colegio 772, que está sobre calle Colombia, frente a la anónima más grande de Trelew. Es una escuela relativamente periférica, pero también, digamos, muy numerosa. Y tempranamente tuve la idea de que iba a estudiar historia o iba a ir por ahí, y además la universidad estaba a 2 cuadras en términos reales, entonces eso ayudaba a la proximidad. Empecé a estudiar historia, y durante la carrera me surgió la inquietud de la posibilidad de empezar a investigar, y eso me parece que está bueno que lo tengan presente todos los que vayan a seguir una carrera universitaria, independientemente que no sea una carrera humanística, que está la posibilidad de investigar. Entonces uno quizá se enteró medio tarde de que existía esta posibilidad. Digo que existe la posibilidad de acceder a becas, ya sea durante la carrera de grado o eventualmente para hacer un posgrado, una maestría o un doctorado. Existe el CONICET, que por suerte financia este tipo de investigaciones, para historia, pero obviamente para arqueología, biología, para distintas ciencias y disciplinas. Y muy importante que a partir de ese momento uno puede empezar a participar de grupos de investigación, ayudantías de alumnos, o sea, uno empieza a formar parte de espacios docentes como estudiante, y en el horizonte se presenta esta posibilidad de investigar, ¿no? En mi caso me decidí o elegí investigar inmigración sirio-libanesa en el norte de Chubut y en el sur de Río Negro, y arranqué tratando de, justamente un poco lo que decía Marilina en el chat recién, en tratar de desnaturalizar o revisar ciertos estereotipos. La idea es que existían muchos relatos en la historiografía patagónica y en la literatura patagónica sobre los inmigrantes árabes, a quienes se denominaba mayoritariamente como turcos, y estos turcos comerciantes como personajes ladinos, estafadores, y que se habían apropiado de bienes materiales y de tierra, sobre todo de familias indígenas, que fíjense cómo ya se conectan los temas con los que estudian Marcos y lo que estudia Julieta. Entonces, la propuesta temprana fue, bueno, ¿qué podemos reconstruir en términos historiográficos de eso? Y cómo podemos evitar la lectura moral, digamos. No interesaba tanto saber si eso estaba bien o estaba mal, sino tratar de reconstruir lo que había pasado y cómo había sucedido. Y volviendo a la clave biográfica, hubo 2 experiencias que quizá viéndolo retrospectivamente, o sea, viéndolo hacia atrás, me marcaron para elegir ese tema. La primera fue un trabajo práctico en la secundaria, unos años antes de la etapa en la que ustedes están ahora, donde se nos asignaban distintos colectivos migratorios para investigar en la escuela. Era una monografía sobre un colectivo migratorio. Yo llegué tarde y ya se habían repartido los
más interesantes, digamos, en términos de cantidad de información disponible, italianos, españoles y demás, y me quedan los árabes. Y en ese momento, estamos hablando de tránsito de los años 90 al 2000, no existía esto de internet o muy pocos tenían computadora. Entonces había que ir a los libros y a las bibliotecas, y digo, obligatoriamente, no es que no crea que ahora se haga, y ahí descubrí que había muy poco, o sea, me quedó la idea de que había poca información. Y ahí conecta con lo que decía Marcos, la idea de que hay ciertos vacíos o hay cosas que se han estudiado lateralmente. Y la otra experiencia que me di cuenta de manera más reciente, que me marcó mucho, es que a mí de chico, 9, 10, 11, 12, me llevaban todos los veranos a Río Senguer. No sé si alguno conoce, sobre el sudoeste de la cordillera de Chubut, Alto Río Senguer. Es un pueblo muy, muy chico. Y un año me llevaron a una aldea que es todavía más chica, que se llama Aldea Pelé, que está a 50 kilómetros, y me llevaron a visitar un boliche rural, un bar, un hombre que se llamaba Mario Zambrano, me quedó muy, muy marcado. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de visitar un espacio de estas características, pero para un chico es muy, muy movilizante y muy impresionante. Es un espacio muy chico, con una sola abertura, un ventiluz muy pequeño que generalmente está del lado este de la casa, y esto es así porque el viento de la cordillera es del viento oeste, entonces tratan de que no entre toda la tierra por esa abertura. Y no tiene iluminación, en ese momento no había electricidad en el lugar. Entonces yo entré y solamente vi al dueño del boliche, que era este hombre Mario Zambrano, y a partir de que me quedé ahí, piensen que para un chico de 10 años ya entrar a un bar es un lugar prohibido, un lugar de adultos, un lugar que está, un lugar tabú, y empecé a medida que se acostumbraba mi vista a reconocer gente, había más gente, había como 12 tipos en ese pequeño bar que yo no había visto. Entonces digo, me impresionó mucho la figura del boliche o ese comercio rural que parecía que para los que veníamos de ciudades más populosas, de Chubut, como Trelew, como Esquel, era algo en extinción, digámoslo, por ponerlo en términos épicos. Entonces digo, eso me quedó muy grabado. Y a lo que voy es que generalmente uno decide un tema de investigación a partir de sus experiencias personales, es decir, a partir de cosas que nos motivan, nos llaman la atención. Y esa sería una primera recomendación, una primera cuestión a tener en cuenta. Cuando elijan temas de investigación, ya sea para tareas escolares o eventualmente en la universidad o en un posgrado, traten de elegir a partir del interés propio. Porque pasa mucho que distintos científicos eligen un tema porque está disponible. Entonces un grupo de investigación quiere saber sobre un determinado tema y uno quiere investigar, entonces va y se suma. No es mal, pero es recomendable que surja a partir de un interés genuino. Volviendo sobre mi tema de investigación, a partir de la cuestión migratoria de los sirio-libaneses, empecé a estudiar justamente, bueno, cómo llegaron los sirio-libaneses a la Patagonia, cómo fue esa etapa de vendedores ambulantes tan clásica en la literatura de la región, que es la del mercachifle, cómo se da esta movilidad en el espacio y cómo se puede reconstruir a través de mapas y cartografía histórica esta movilidad, cómo se dio el pasaje en estos casos de comerciantes a ganaderos, es decir, cómo muchos de estos árabes que entraron como comerciantes y trabajaron como comerciantes, empezaron a comprar o a acaparar tierra de distintas maneras y a acercar esas tierras. Y actualmente me dedico, ya dejando de lado a los árabes, a estudiar justamente disputas territoriales en esa misma región. Avanzo un poquito más. Tirando algunas líneas por ahí si les interesa charlar sobre los temas de investigación. Muy importante que para un tema de investigación lo inicial y lo fundamental es la pregunta de investigación. Cuando uno en historia o en distintas ciencias sociales va a querer abordar un determinado tema, lo que necesita es tener una buena pregunta que le permita construir una serie de fuentes, de archivos, de documentos. Entonces, como bien decía Marco, si uno va al Archivo Histórico del Chubut, por ejemplo, se va a encontrar, por decir algo, con 10 millones de documentos. Y yo digo, bueno, quiero estudiar a los sirio-libaneses. No es que yo voy y le golpeo la puerta y digo, bueno, vengo a estudiar a los sirio-libaneses y su trayectoria. Y me traen la caja sirio-libanesa. No, la caja la tengo que construir yo. Tengo que meterme con todo ese cúmulo de documentos y empezar a construir una serie. De esos millones de documentos voy a usar 100, 20, 50. Y esa es la tarea del historiador, del antropólogo, construir esa serie. Yendo al caso de Julieta, se me ocurre, cuando uno va a hacer entrevistas, me pasó porque algunas entrevistas hice, uno va a entrevistar a alguien del que quiere obtener información y generalmente hay una contradicción entre lo que esa persona quiere contar y lo que uno quiere que le cuente, ¿sí?
¿Por qué? Porque la persona quiere contar del abuelo, quiere contar de algo afectivo, quiere contar, digamos, algún recuerdo lindo, y uno quiere datos, quiere información, quiere documentos. Entonces, bueno, ese diálogo parece un teléfono descompuesto, pero es genial. ¿Por qué? Porque justamente hay que tratar de avanzar a través de preguntas para llegar a lo que a uno le interesa, y en ese camino uno se da cuenta que por ahí la persona le dice cosas que son mucho más interesantes de lo que uno busca, ¿sí? Entonces, ese diálogo me parece genial. Y siempre, obviamente, cuando se trata de ciencias sociales, estudiar temas que uno considere o crea que la información que va a buscar existe, porque si no se puede complicar. Dos cuestiones más generales como para abrir el debate y le dejo paso a Aldana. Muy importante los problemas que tiene la investigación y que los tiene para todos, para todas y todos. El problema general es, uno es empezar a escribir. A todos generalmente nos pone mal la página en blanco. La idea es, bueno, tengo que arrancar y poner una línea. Y muchas veces genera frustración, bronca, desgano. Entonces arrancar algo es lo más difícil. Muchas veces conviene empezar a escribir aunque sea mal y desordenado y después corregir que paralizarse en la página en blanco. Lo otro, lo más feo que tiene la tarea de investigación para mí, y la de la docencia también, es la corrección. Es muy tedioso y muy aburrido. Pero bueno, hay que volver a leer y releer lo que uno escribió. Y muchas veces cuando uno lee y relee, le cuesta modificar, porque le parece que ya es la única manera posible de que eso esté escrito. Ernesto Sábato decía que se nos forma un surco mental. Ya estamos cerrados a que no puede haber otra línea. Otra cosa que existe desde siempre, pero que ahora tiene nombre, es la procrastinación, ¿sí? Esto de posponer, dejar para más adelante, buscar algo que me dé satisfacción inmediata. Usted piensa que la investigación, una vez que yo lo publico, lo doy a conocer, y eventualmente eso tiene algún tipo de efecto positivo, pasa un tiempo, es diferido. Sin embargo, si yo voy y pongo Netflix y miro un capítulo, la satisfacción es inmediata, si la serie es buena. Entonces la idea es que buscamos cosas que nos den satisfacción ya, ¿sí? Y en la investigación todo tiene su tiempo de maduración y hay que trabajar la paciencia, y se lo dice alguien que es muy ansioso, entonces, nada, eso. Y lo otro, y como dato de color interesante, es cerrar la escritura y cerrar la investigación y presentar ese trabajo, esa tesis, eso que uno está escribiendo. Siempre nos da la sensación de que nos falta leer un libro, nos falta leer un artículo, nos falta ir a buscar una entrevista, nos falta un documento, y que si nosotros lo presentamos y después aparece, decimos, no, ¿por qué lo presenté? Y bueno, siempre va a estar esa sensación, siempre va a estar inacabado eso que uno escribe, pero en algún momento hay que dejarlo y hay que darlo a conocer y otro tiene que leerlo. Estaba hace un rato hojeando un libro que me ayudó bastante en el proceso de escritura, de un sociólogo norteamericano que se llama Howard Becker, y él cita un estudio que no lo encontré, lo quería citar, pero no importa, lo cito de memoria. Él decía que en una universidad de Estados Unidos, pongamos por caso Massachusetts, el 70% de los investigadores no escriben o no presentan sus trabajos por miedo a que los consideren tontos o se rían de ellos. Y eso nos pasa a todos. Todos tenemos un mínimo y un gran temor a que se den cuenta de que no somos tan buenos, de que no escribimos tan bien, de que podríamos ser mejores. Y esto lo conecto, y ya termino con eso, con una idea clásica de Alejandro Dolina, el conductor, el escritor, que él dice que todo lo que hacemos, lo hacemos para que nos quieran. Y hay un poco de eso. Uno busca aceptación, busca aprobación, busca afecto, y en eso publicar, presentar trabajos es exponerse, es quedar en situación de ser juzgado, y no es fácil. Nada de eso. No tantas respuestas, más preguntas. Eso sí. Bueno, comienzo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy profesora en Historia. Mi nombre es Aldana Ibarreta. Estudié en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que se encuentra en Retalgo. Me recibí hace poco, me recibí en el 2016 para dar clases en el secundario, y en el 2018 ya obtuve el título superior. En la actualidad trabajo en varias escuelas secundarias, pero también formo parte de varios proyectos de investigación en la universidad, y desde el año pasado comencé a estudiar
la maestría de Historia y Memoria, que si bien es de la Universidad Nacional de La Plata, se encuentra también en una sede en la Universidad Entre Ríos. Bien, en esa maestría tengo que tener una temática definida ya para realizar una tesis. La temática la tengo planteada más que nada antes de decidir estar en una maestría. Desde la carrera de grado siempre me interesó una temática particularmente, que es el sector campesino o el campesinado. Y en esta maestría lo voy a tomar a este campesinado muy similar a la ubicación geográfica de los otros investigadores que están acá, que tomar a la población de la meseta norte del Chubut como población campesina y cómo esta población realiza estrategias de resistencia ante el Estado, ante el sistema capitalista. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Aquí? No. Bien, ¿por qué me interesó este sector social? Es desde que soy ayudante de alumna en una materia que se llama Historia Moderna en la universidad, que justamente analiza la transición del capitalismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Estuvimos analizando en esa materia las resistencias, las continuidades y las transformaciones de un modelo capitalista, de un modelo feudal a un modelo capitalista, y particularmente lo que a mí me interesaban siempre fueron las resistencias, es decir, tratar de mantenerse en su forma de vida, en su modo de organización social y en su modo de economía. Y eso es algo que lo lograron hacer el sector campesino en Europa. Y siempre después de estudiarlo en esta materia particularmente, me interesó analizarlo en otros periodos históricos y en otros territorios, el sector campesino. Hay una profesora, que es la profesora de esta materia, de Historia Moderna, que es directora en Historia, y su tesis justamente tomó a esta población de la meseta como un sector campesino, desde la formación del Estado hasta 1950, y lo que planteó es cómo los discursos estatales, las instituciones del Estado, tanto la educación, la salud, la policía, cómo intentó desarticular más o menos a esta población, y cómo esta población respondió ante estos discursos estatales, más que nada hegemónicos. Lo que yo voy a intentar hacer, todavía no tengo una temática definida, si bien tengo la temática general, no tengo bien el enfoque, es desde los periodos del neoliberalismo hasta la actualidad. Me interesa mucho trabajar esta población porque justamente todavía considero yo que plantea estas resistencias y estos confrontamientos no solamente en sus modos de vida, porque son unidades familiares que trabajan la tierra, son en su mayoría, hay un monocultivo y son ganaderos de ovejas, y también tienen inclusive algunas pequeñas huertas, y siempre se enfrentan a este discurso, más que nada de estas ciudades, estas grandes ciudades de Chubut, que dicen que justamente en la meseta no hay nada, no hay posibilidades de poder desarrollarse, y ellos constantemente desde 1940 hasta la actualidad se está viendo que sí continúan existiendo, sí continúan sus formas de vida, y inclusive las mantienen, la defienden, y en la actualidad se está visualizando mucho esta población porque es la población que está defendiendo el territorio ante la megaminería. Bien, uno de los temas que quiero también relacionar es la cuestión de género en estas comunidades, ya que estas comunidades se las tienden a caracterizar de manera estereotipada como conservadora, arcaica, y obviamente
puramente patriarcal. Entonces, a partir del año pasado, que estuve recolectando fuentes, que ahora te voy a contar, se me ocurrió relacionar la cuestión de género en estas comunidades que las considero campesinas, y cómo es que se establecen las relaciones de género. Esto es una idea que se me está ocurriendo ahora, todavía me falta mucha investigación, pero desde el año pasado viajé 2 veces a la meseta, viajé a Cangan, a Chacay Oeste y a Balcontre, que son pequeñas comunidades, y estuve realizando entrevistas. Entrevisté a 3 mujeres, y en las cuales mucho de lo que contaba Matías, que era mi primera vez haciendo entrevistas y quería que me digan lo que yo quería escuchar. Obviamente que las entrevistas se extendieron y comentaron un montón de otras cuestiones que desconocía y que me dieron la apertura a darle esta mirada y este enfoque de género. Marilina me dijo que relaciona también la cuestión de la docencia. Es muy importante que vean dentro de la docencia también tenemos la posibilidad de investigar, y es algo muy importante porque uno está bien en la carrera de grado, logra adquirir un montón de conocimientos de diferentes disciplinas, pero tenemos todavía la oportunidad de conocer, descubrir nuevos conocimientos que no sabíamos, y está bueno para superarse a uno mismo y también para enriquecer las clases. Porque obviamente todas esas temáticas que estoy viendo en todos mis proyectos de investigación, siempre los llevo a las clases, tanto de historia, de problemáticas del mundo actual, o de proyectos de investigación. Siempre trato de enseñar un poco. Bueno, yo hablo muy rápido, así que ya. Bueno, tomo la posta porque andaba primero por ahí, pero lo que decía Matías de que antes no teníamos internet, digo, yo tengo 10 años más que Matías, así que cuando llego a la secundaria ni de casualidad. Ahora está bastante accesible. Si uno sabe, tiene más o menos criterio de búsqueda, esto de que tampoco en internet está la caja que uno está buscando, hay bastante documentación disponible. Hay archivos que tienen, si no todo lo que uno se puede llegar a encontrar, por lo menos una parte accesible online o que se puede solicitar para su lectura. Si uno tiene, que eso lo han destacado los pocos colegas que se han ocupado de hacer la etnografía del archivo y de cómo el historiador se contacta con los archivistas, si uno tiene buen vínculo puede pedirle el favor a los archivistas de que le escaneen algún documento o que le acerquen algo que en este momento no está accesible. Y si no, el ingenio de la experiencia y el ingenio popular no tiene límites. Ayer hablaba con una colega antropóloga que se está circulando unos videos muy interesantes de patrimonio histórico y memorias en Puerto Pirámides. Y me decía que todas las entrevistas que aparecen y todos esos testimonios están grabados después de que inició la pandemia y están grabados por teléfono. Es decir, tenía el contacto de los pobladores y la gente que tenía un testimonio que aportar y consiguió los teléfonos y los llamó por teléfono y los grabó así y lo editó con imágenes de los lugares de los que hablaba esa gente. Es decir, lo más importante sigue siendo la pregunta. Y después lo otro se soluciona con las herramientas técnicas que uno tiene a mano. Ninguno de nosotros, creo, ahora le preguntamos a los y las colegas, pero creo que ninguno tuvo a mano todas las herramientas técnicas que le hubiera parecido ideal tener al momento de hacer la tesis o cualquier trabajo de investigación. Y se hace con lo que se puede. Y a veces eso queda por hacer algo que el medio técnico no fue accesible en su momento y se hace 10 años después, lo hace otro o no se hace nunca y está bien igual. No sé si quieren agregar algo, colegas, por ahí. Bueno, en mi caso, yo había encontrado a una señora de acá de Puerto Madryn que vivió en la meseta y hasta ahora no puedo entrevistarla, así que me diste una buena idea para grabarla y hacer la entrevista de manera online.
Y también yo estoy leyendo un montón de archivos de fuentes, más que nada de diarios y revistas, y blogs que están en internet que hablan sobre esta población, así que estoy analizando. Se puede hacer más limitado, pero se puede. Hay que mantener órdenes, horarios de las lecturas para progresar en estas dificultades de la pandemia. No, sí, brevemente, en línea a lo que decían Marcos y Aldana, es que también uno tiene como una lógica que es, creo que transversal a todos nosotros hoy, que es que acumulamos un montón de información, un montón de datos, y no les pasa que guardan material que ustedes no saben cuándo lo van a ver, pero lo guardan por la duda. Entonces uno tiene un montón de material guardado y que es un buen momento para revisitarlo. Y esto que dice Marcos, por ejemplo, de la información en línea, piensen, por ejemplo, que todos los datos de los censos de Argentina desde 1865 para acá están en línea. Y piensen la cantidad de preguntas que uno le puede hacer a un censo, por ejemplo, desde la historia, desde la demografía, desde la geografía, desde la antropología, ¿sí? Justamente ayer, conectando brevemente lo que contaba de Sanger, ayer leí y me impactaba que, según el Censo de Territorios Nacionales de 1920, antes de ser provincia, nosotros fuimos territorio nacional, antes del 55, y según el censo de 1920, en Alto Río Sénger, el 90% de la población era analfabeta. Entonces, 1 de cada 10 solamente sabía leer y escribir en 1920. Digo, por decir un dato que da para hacerse una serie de preguntas sobre lo que podía implicar para la época, desde el comercio, desde la escolaridad, desde distintos aspectos. Eso. Bueno, yo puedo decir cortito, sumándome a todo lo que han dicho los chicos, pero también esto, muy identificada con esto que menciona Matías, sucede que a lo largo de una investigación uno acopia, acumula fotos o fotocopias, según cómo haya podido hacerse de ciertos registros, ¿no? Y hay mucho que a veces queda pendiente en términos de archivos consultados. A lo largo de mi investigación, por ejemplo, yo visité mucho el archivo histórico de Mendoza, el archivo histórico de Malargüe, que es el departamento N, que es el Archivo General de la Nación, muchos expedientes judiciales, administrativos, que tienen que ver con los conflictos territoriales con los que yo me encontré. Bueno, eso que está acumulado, notas periodísticas que tienen que ver con los conflictos, notas actuales, notas de periodos históricos más antiguos, que también me servían para indagar algunas clasificaciones, algunas formas de nombrar a los sujetos con los que hoy yo estaba trabajando. Eso, lo acumulado, como ponerse al día con lo acumulado, también esta apertura a nivel digital de acceso, digamos, a archivos y a bibliografía. Hay muchos lugares que han abierto, digamos, los accesos como para que los investigadores podamos acceder, las investigadoras podamos acceder. Y si bien nos falta el cara a cara, que es tan vital, es una experiencia vital tan importante, y las relaciones así bien directas y bien con la corporalidad ahí presente, me pasó de hacer un informe en los últimos meses, un relevamiento bastante grande respecto de los impactos de la pandemia y del confinamiento con comunidades indígenas, dentro de, digamos, de un grupo grande de antropólogos a nivel nacional, y las entrevistas las hicimos por plataformas virtuales, así como estamos hablando ahora, y con el WhatsApp, con llamadas telefónicas de WhatsApp y de celular, así que también es como que se reedita y uno recrea las formas de comunicación a los tiempos que corren. Y nunca, como decía alguien también de los chicos, no me acuerdo quién, las condiciones uno siente que nunca son las óptimas y uno siente que nunca terminó de manera completa de relevar todo lo que se puede relevar, pero lo que se puede casi siempre es bastante si uno lo hizo con dedicación y con entusiasmo. Si nadie quiere preguntar nada más, a mí me gustaría seguir con otra pregunta que también tenía escrita. En el transcurso de todas las charlas que dieron acá los investigadores, me llamó mucho la atención la forma, el modo en el que surgen las preguntas de investigación, ¿no? Siendo las preguntas algo
de suma importancia, según lo que cuenta. Actualmente, en los trabajos que nosotros estamos planteando, nos encontramos, entre comillas, en esa etapa, en encontrar una pregunta la cual responder mediante nuestros trabajos de investigación. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que en todos los casos esas preguntas suelen partir de una necesidad que ustedes encuentran. Por ejemplo, en el caso de Marcos, que es el que tengo más presente acá escrito, con esto de ir a dar clases en Esquel y darse cuenta que hay un trozo de la historia de la zona que falta. O en el caso de Julieta, también con conocimientos de antropología que no estarían en condiciones. Entonces, mi pregunta va dirigida a si se puede artificialmente crear una pregunta pensando en nuestra posición, ¿no? No nos encontramos ninguna necesidad, simplemente estamos en este momento en el que rendimos ante una evaluación, una materia, y nosotros tenemos que salir con una pregunta. ¿Cómo se puede conseguir esa pregunta sin encontrarse esa necesidad naturalmente? Bueno, siempre es un artificio igual la pregunta. Es decir, uno también crea esa necesidad, es decir, uno la percibe como algo que cree socialmente necesario, que no solo es la pregunta de uno por curiosidad, sino que hace un aporte, pero antes de que cualquiera de nosotros la inventara, esa pregunta no necesariamente estaba. Yo me acuerdo, tuve la suerte de conocer a Aldana en la facultad, cuando estaba por recibirse del título superior, digamos. Y yo me acuerdo que el gesto más inteligente que había en lo que ella presentó como un trabajo para probar una materia era que corría algo tan sencillo como esa categoría de campesino o de la gente que la historiografía hablaba de la gente de la meseta o de los pobladores de la meseta y usaba la categoría de campesino, usaba otras o directamente hablaba sin categorizar. Y tiró la pregunta para atrás a las categorías, a si esa gente era efectivamente campesina o no. Es decir, algo que para los demás que se habían dedicado al tema era un supuesto y un lugar donde no había pregunta, si uno se paraba en otro punto de vista, tenía pregunta. Es decir, es una cuestión de entrar a mirarlo como si uno tiene, no sé, el cubo mágico, cualquier objeto que está ahí y tiene maneras de preguntar y maneras de solucionarlo según uno lo mira, lo manipula. Es cuestión de entrar a mirar las cosas y seguro que tienen, no una, varias preguntas dando vueltas. Pero también depende de eso, de qué pregunta quieras hacer vos. Como decía Matías, si uno no le encuentra el lugar motivacional, aparte del hueco para hacer la pregunta, no funciona, creo. Quizás más nada desde mi postura como docente en esta materia también, está bueno pensar o empezar a preguntarse y analizando nuestro contexto de ciudad de Puerto Madryn, de Chubut, y todo lo que está rodeando a nuestra sociedad, ¿es tan así o hay cierto, o se puede empezar a dudar si hechos, procesos o inclusive situaciones cotidianas son naturales y entonces empezar a desnaturalizar esta idea que Marilina dijo hace un rato en el chat, empezar a cuestionarse ustedes mismos los procesos, contextos actuales o no del territorio de Chubut y de Puerto Madryn. Yo creo que es una de las formas más ricas para empezar a esta idea de hacerse una pregunta para investigar. Empezar a cuestionar la sociedad y el contexto que nos rodea. Marilina, ahí hay una pregunta que hace en el chat Azul Frato. ¿Cuánto tardan en llegar a una conclusión en su proyecto aproximadamente? Pregunta poderosa. Bueno, en principio piensen que, no sé si ya llegaron a charlar o vieron con la profe, pero algo fundamental en las investigaciones suelen ser
deberían ser las hipótesis. Y muchas veces una forma muy llana de ver la hipótesis, pero que funciona, es que la hipótesis es un poco una conclusión a priori. Es decir, yo me imagino que, ¿sí? Y después hay que verificar si efectivamente funciona o no funciona esa hipótesis. Y yo diría que hay que ser medidos y no tener tanta presión sobre el peso de las conclusiones. Muchas veces una descripción, que parecería poco, pero es un montón, muchas veces una reconstrucción, digamos, más general, no necesariamente requiere grandes conclusiones, sino que ya el hecho de escribir y analizar algo ya es un montón, ¿sí? No debería tener tanto peso las conclusiones. Y después una crítica para nuestro gremio, digo, el de los historiadores y demás, es que muchas veces habría que pensar si no vamos con demasiadas conclusiones previas. Y eso generalmente es un problema de esto de desnaturalizar o de construir estereotipos. Muchas veces, bueno, muchas veces, siempre que uno arranca una investigación ya sospecha las conclusiones. Lo bueno es que esas conclusiones no obstaculicen la investigación. Es decir, que no es que uno pueda realmente escribir las conclusiones antes de investigar. Debería ser al revés. Entonces uno tiene una idea, sospecha, pero las conclusiones se escriben al final, ¿sí? Un ejemplo de este problema, para que lo piensen en general, y por ahí es medio pesado como tema, pero me parece que está bueno para verlo, es el tema de la teoría, que surgió en el comentario de Aldana, surgió en el comentario de Julieta, que muchas veces uno tiene cierto enamoramiento con una categoría y empieza a estudiar su objeto de estudio desde esas categorías, de esos conceptos, y quizás no son las mejores categorías, los mejores conceptos para estudiar lo que uno va a ver. Un ejemplo clásico de Patagonia que me encanta. Ustedes quizás escucharon alguna vez de un notable filósofo francés que se llamaba Foucault. Foucault estudió parte de su prolífico estudio fueron las cárceles. Y él decía que las cárceles eran como una especie de poder opresor basada en el panóptico, que era una idea de sometimiento muy fuertemente centralizado de los cuerpos, como decía Julieta, de los sujetos y demás. Y pasó que hubo historiadores en Patagonia que hicieron estudios cárceles de Patagonia en 1920, 1930, trayendo a Foucault. Y cuando trajeron a Foucault, se dieron cuenta que no funcionaba. ¿Por qué? Porque acá las cárceles eran precarias, eran muy difíciles muchas veces de delimitar o separar presos de carceleros. Muchas veces el preso pasaba después de ser carcelero por una cuestión de tener un sueldo. Entonces, la idea es que por ahí no era lo mejor tomar Foucault como gran teoría y como buena teoría para explicar estos procesos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno va a estudiar un objeto de estudio, primero se enamora de una teoría, de una filosofía, de una serie de conceptos, y después trata de meterlo medio a la fuerza para estudiar un proceso. En general, bueno, eso no está bueno. Está bueno ir a ver qué proceso tengo, qué material empírico, qué he hecho, qué pasa, y para eso, qué pasa, qué me sirve, qué herramientas traigo después para analizarlo, ¿sí? Pero entonces, la teoría, las categorías que son necesarias, están muy bien, vienen después, ¿sí? No antes. Ese sería un consejo. Quizá en el caso de ustedes no pase tanto porque van a usar categorías, conceptos más sencillos y no tan rebuscados. Pero, bueno, es una autocrítica para nuestro campo de historiadores y demás. Eso. Por ahí lo del tiempo tiene que ver con los tiempos que efectivamente tiene cada proceso. Digo, si piensan en que tienen que aprobar una materia en la escuela antes de diciembre y el tiempo tienen que llegar a alguna conclusión, aunque sea descriptiva y sencilla, pero tienen que llegar en diciembre. Si, no sé, la gente que tiene una beca doctoral de CONICET que dura 5 años, tiene que llegar a una conclusión en 5 años. Muchas veces los tiempos de las conclusiones están regulados no por el tiempo que se quiere tomar cada persona que investiga, sino por los tiempos institucionales de la escuela, de la facultad, del CONICET o de las instituciones donde está enmarcada esa investigación. Una vez, un amigo en común con Matías, historiador también, en un espacio así me tocó estar en el rol de Marilina, de docente que invitaba a investigadores, y lo invitó un colega historiador a que cuente su investigación a estudiantes de trabajo social en la universidad que estaban en metodología de la investigación. Y el colega les cuenta muy suelto de cuerpo, cuando le hacen la misma pregunta que hace Azul ahí en el chat,
Dice, bueno, mi tesis de grado me tomó 10 años hacerla. O sea, desde que empezó a pensar el problema cuando era estudiante hasta que finalmente se decidió, hizo la tesis, le tomó 10 años. Y es que está bárbaro, porque esa tesis fue la tesis de Gastón Olivera y terminó siendo un libro y es una tesis hermosa de leer. Pero no todo el mundo tiene una situación en la que se puede tomar 10 años. Digo, hay veces que necesitas el título antes de los 10 años porque no tenés el título de profesor y tenés que trabajar o querés hacer otras cosas. Entonces también depende de el marco institucional y de los tiempos que uno efectivamente tiene y se puede tomar por las condiciones materiales, familiares y demás de vida. A veces lo que pesa para terminar la tesis es la necesidad de tener el papel para el trabajo que sigue o de que a uno no lo echen de la casa porque está demasiado tiempo en la computadora con la tesis y, bueno, resulta que hay familia que vive en la misma casa y ya te quiere pegar un garrotazo y ese tipo de cuestiones. O sea, es mucho más coyuntural que haya un tiempo que la investigación lleve por sí misma. Ahí hay otra de azul también. Bueno, es que en mi caso se basó mayoritariamente en documentos la investigación, en archivos, o sea que no tuve tanta premura por esa búsqueda o esos interrogatorios a los descendientes. Pero sí hice entrevistas, sí visité a descendientes de árabes, y sí, esto es muy boca a boca. De hecho, yo a cualquiera que le cuenten una investigación, por ejemplo, estoy investigando italianos, y te van a decir, bueno, ahí anda la sociedad italiana, ahí tenés a tal que fue el don tal o el abuelo de. Entonces uno se va guiando a través de eso, a través de las redes sociales, en el sentido más capilar del término, en el sentido de las personas. Y va llegando, digamos, a los informantes claves, si se quiere. Pero bueno, por ahí más interesante ver el caso de Julieta, por ejemplo, cómo encontró a sus informantes, a sus interlocutores, o mismo Aldana. Bueno, ¿quién empieza con eso? Porque seguro que Bueno, un comentario cortito. Tuve al principio de la etapa doctoral una invitación para hacer una investigación preciosa que se hizo y se presentó hace poco, que era una reconstrucción de la historia de la navegación y historia de barcos en el Atlántico Sur a través de bitácora de viaje, a través de crónicas de viajeros, que está el 99% en inglés y mi inglés es limitadísimo. Entonces ahí ya era muy difícil. Y después que se cruzaba con la biología, con las invasiones de algas y con toda una serie de cosas que se me escapaban y que realmente no me apasionan. O sea, entiendo que está buenísimo, pero no me atrapa. Entonces, por suerte, tuve la claridad mental de darme cuenta que iba a chocar en la primera curva y que otras personas lo iban a hacer mucho mejor, como así fue. Pero entonces sí, claro, uno tiene que hacer el ejercicio de ver si realmente te interesa y realmente va a poder hacer un esfuerzo de largo aliento sobre un tema. No es fácil. Bueno, yo puedo contar, ¿se me escucha? Yo como nunca termino de... yo lo que puedo contar es que en relación a esto de abandonar, quizás no una investigación en sí misma, pero sí, como los esfuerzos y los tiempos son finitos, sí me pasó de encontrarme teniendo que, bueno, a todos nos pasa que hay que recortar ese campo que vamos a asumir como el campo de relaciones o de prácticas significativas para nuestro problema, que es parte de lo que vamos haciendo cuando avanza la investigación, a medida que vamos profundizando las interacciones con sujetos, con espacios, con relaciones, vamos definiendo como con más claridad ese campo, ¿no? Ese campo conceptual que abordamos desde nuestro problema. Y sí me pasó de resignar o de postergar o de asumir que había ejes de indagación o ramificaciones que eran muy interesantes, que me despertaban como una sospecha de algo interesante para indagar, pero que asumía que en la instancia de la investigación doctoral iba a dejar por afuera, porque necesariamente tenía que elegir a dónde iba a profundizar, digamos, en qué aspectos, en qué ejes iba a profundizar mi análisis. Y quedan como
cabos sueltos, por así decirlo, que uno puede retomar después, con nuevas preguntas o con una mirada renovada, pero necesariamente el recorte es parte de lo que hay que negociar con uno mismo y con otros, capaz, que está trabajando en conjunto. Eso. Por ahí, a veces los abandonos son, como contaba Matías, por esto de que uno se da cuenta que no es lo que lo apasiona y que no va por ahí, y otras veces son porque pasa al revés, que a uno lo apasiona y le parece que está buenísimo, pero no logra convencer a casi nadie más de que eso está buenísimo. A mí lo que me pasó después de lo que les contaba de esa investigación sobre la colonización del oeste de Chubut y esas cosas, y después de la experiencia de estar en los juicios dije, bingo, esto es lo que quiero hacer de mi vida de investigación, estudiar cómo se relaciona la historia con la cuestión judicial. Y me armé todo un proyecto de historia aplicada como ciencia forense, me parecía recontra novedoso y qué sé yo, y a la hora de intentar un ingreso a carrera de investigación de CONICET, eso no cuajó, y para peor, en este año cuando quise convencer a las autoridades de ciencia y técnica de las universidades que están en la provincia de presentar un perfil específico de investigador para, ya lo hiciera yo o lo hiciera otra persona, para que eso fuera una línea de investigación prioritaria, no hubo quórum tampoco. Entonces, o sea, seguramente en algún momento me dedicaré a eso, pero es algo que está abandonado porque no es viable en términos de que ninguna institución le interesa y no es viable como fuente laboral en este momento. Entonces, bueno, uno a veces pasa eso, que tiene que guardar en la cajita para mejor oportunidad esas cosas y pensar otros problemas de investigación. Y como decía Ramiro hace un rato, inventarse una pregunta. Bueno, la necesidad social uno la vio en otro lugar, pero no la vio nadie más, o la vieron los amigos nada más. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para en este contexto, encima en este contexto de pandemia y de que cuesta salir a buscar temas y gente y cosas, decir, bueno, hay que inventarse otro tema? Inventarse con honestidad intelectual y decir, bueno, a ver, ¿qué otra cosa socialmente relevante se puede hacer que le permita a alguien vivir de eso, o hacerse un modus vivendi laboral de investigar eso y que a las autoridades de investigación les parezca relevante? Y eso es un problema que se les plantea a todos los que se quieren dedicar a este tipo de cuestiones. O sea, no es que le pasa a uno en particular. Todos vamos surfeando ahí entre la convicción y la supervivencia. Alguno que se anime mejor. Yo soy muy caótico, entonces no vale lo que yo diga. En general, a ver, uno termina de ordenar todas las piezas cuando las tiene que entregar de alguna manera coherente en alguna instancia. El método está dando vueltas y evidentemente hay un orden mental subyacente donde están todos los pasos del método y están los manuales, pero nunca es en el orden que dice el manual, porque no se puede. Siempre, digo, uno, las categorías por ahí las tiene de antes, aunque las debería tener después, o el entrevistado clave aparece porque te lo presentaron un día y no tenías ni el grabador y lo tuviste que anotar. Es decir, depende también de circunstancias que muchas veces uno no puede controlar, entonces hace lo que puede cuando puede y en un momento hace una síntesis y le da formato visible para los colegas y para el público, creo, también. Sí, comparto, y además es como regla de oficio de que lo último que se escribe es la introducción en un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque conviene que sea todo lo sólida que sea posible, porque tiene que enganchar al lector para que haya una orden y una coherencia. Entonces ya imagínense, si terminamos de escribir por el principio, no funciona. En algunas ciencias más duras, digámoslo así, como la biología, la geología, entiendo que sí, por charlas con colegas, va una cosa mucho más sistemática. Pero en el caso de las ciencias sociales no creo que funcione. Y es más, recomendación para las investigaciones que hacen ustedes y para investigaciones en general, conviene ir atacando pequeños problemas, ir atacando por ejemplo, un capítulo, ¿sí? Ir escribiendo un apartado. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, me voy a sentar a escribir una investigación, uno se agobia y se
deprime. ¿Por qué? Porque es un montón y no voy a terminar nunca. Entonces, bueno, hay que empezar a escribir y hay que escribir de a poquito. Y por ahí el de poquito que te sale o el que tenés ganas de escribir es en el medio. Y eso después se va sumando, se va complementando y empieza a tomar forma de rompecabezas, como dice Marco. Sí, no, sí, estaba como, entendí que había empezado a hablar Aldana y se cortó o no. Como quieran, es lo mismo. Bueno, si querés avanzar yo te sigo, en segundo lugar. Bueno, en mi caso, particularmente es de mi temática tomar a esta población como campesina, es algo dificultoso porque es una novedad. Generalmente en las investigaciones históricas tratan a esta población, históricas y también antropológicas, como poblaciones indígenas. Entonces lo que yo tuve que utilizar más que nada es la investigación de mi profesora que me ayuda y también de un enfoque teórico de campesinado que trabaja en América Latina. Pero como es un concepto que, como lo que dijo Marcos, estas poblaciones de la meseta no se consideran campesinos, o sea, no dicen, hola, yo soy campesino, hay una como confusión en las identidades y cómo nosotros los investigadores sociales los categorizamos. Tengo que usar teoría sí o sí, más que nada de otros casos de América Latina, y material más que nada en diarios, archivos, pero como no hay estudios similares, es más difícil, en mi caso. Bueno, ahora sí. Ahora sí, Julieta. Sí, en mi caso, bueno, un poco retomando cosas que ya se han dicho, que los chicos han dicho, en mi caso, bueno, una fuente, digamos, importante de elaboración de datos, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que el dato no está ahí esperándonos armado para que lo tomemos. Siempre estamos construyendo los datos en función de nuestras preguntas y del problema que nos guía, ¿no? Y de las herramientas conceptuales que manejamos y de las herramientas metodológicas. Además de las entrevistas, que son un escenario muy importante para esta construcción de sentidos y para esta interpretación de sentidos y de marcos sociales. La participación, en mi caso, en muchas de las dinámicas cotidianas o no tan cotidianas de las familias y de las comunidades con las que trabajé, me permitió acceder a muchos aspectos que me resultaron interesantes, inclusive cuando al principio me parecían datos que podían ser desconectados de mi problema inicial o que me parecían fragmentados y que después fui encontrando una manera de hilvanarlos o de ponerlos en relación. Y la cuestión de fuentes secundarias, es decir, bueno, lo que no estamos construyendo de manera directa nosotros, pero que también son muy importantes para poner en diálogo con lo que vamos construyendo. Yo tuve como un espectro bastante amplio de consultas, trabajé mucho con documentación generada por áreas estatales que trabajan con programas en relación a territorios, que trabajan con programas productivos, todo lo que tenía que ver con organización y manejo territorial para las comunidades y las familias que se encontraban en conflictos o luchando por defensas de sus territorios. Mucho material de las áreas estatales, archivos históricos, muy interesante también todo lo que se encuentra en las notas periodísticas que lo mencionamos, y por supuesto la bibliografía precedente que hay sobre ciertos temas, ¿no? Quizás nosotros hacemos un cruce nuevo, un cruce distinto, pero nos podemos valer de interpretaciones y de bibliografía o de análisis que otros colegas antes ya han puesto en juego. Eso un poco, en cuanto a dónde buscamos o cómo generamos la información. Bueno, y a veces hay otras que tienen que ver con qué es lo que uno está buscando. Entonces, por ejemplo, si estás estudiando cuestiones territoriales y de cómo se usaban esos territorios,
A veces ayuda la fotografía aérea, imágenes satelitales, las máquinas que se usaban, quiénes tenían máquinas y quiénes no, dónde estaban, qué capacidades de recorrido tenían, mirar los caminos, recorrer los lugares que uno quiere entender cómo funcionaron. Ese tipo de cuestiones, también aparte del documento y el testimonio, todas las cuestiones que hacen a la materialidad de eso que uno quiere entender cómo funciona. Que las cosas digan, las cosas siempre son producto de relaciones entre personas y entre grupos de personas, pero también son una huella y un registro de lo que pasó, de lo que pasa por ahí. Es una gran pregunta y por ahí la respuesta sería que no hay investigación en soledad nunca, ¿sí? Y que siempre es crucial la tarea del tutor, del director, de la directora de la tesis o de la investigación que sea. En este caso Marilina los va a orientar y los va a acompañar, y en ese sentido está bueno aprovechar ese acompañamiento y apoyarse en eso, ¿sí? Pero después, a lo que apuntaba la pregunta, y que es más clave aún, es el apoyo de los pares, ¿sí? Es muy común que nosotros intercambiemos lo que escribimos, que busquemos la opinión y la crítica del otro, y no hay nada más lindo que otro te pueda criticar y tenga la suficiente libertad de poder criticarte duramente, y que uno sabe que lo hace desde el buen lugar y no de un lugar negativo, ¿sí? Entonces, siempre las escrituras son colectivas. Y además, por ahí uno no se da cuenta, pero trabajamos en equipo y producimos en grupo. Entonces, cuando esto se mira retrospectivamente dentro de unos años, se va a ver de que hay ciertos lugares comunes, vamos por ciertos tópicos, ciertos conceptos, ciertos actores, y hay cierta complementariedad entre esos trabajos que, vistos desde lo singular, parecen individuales. Recién pensaba cuando contaba Aldana su investigación, que entiendo que su directora, su tutora, trabajó la meseta del norte de Chubut hasta 1970, ese es su libro, y ella dice que va a arrancar en el neoliberalismo, o sea, va a arrancar en 1970. Esos dos trabajos van a quedar complementados y va a quedar una historia de larga duración de enfoques diferentes, pero de una problemática común, ¿sí? Y si a uno le comenta al Aldana esto al pasar, uno por ahí no apreciaría que ahí hay una complementariedad y una continuidad y un eslabonamiento, ¿sí? Y cuando uno por ahí pone un poco de distancia y lo mira de afuera, estas lógicas comunes, estos puntos de contacto, estas redes, se hacen visibles, y está bueno sentirse uno parte justamente de un trabajo colectivo. Es como también más tranquilizador y no tienes toda la carga sobre tus hombros. Eso es importante. Bueno, lo que yo puedo contar es que, bueno, un poco lo que decíamos al principio cuando me presenté, me parece que la intención de ser parte de una colectiva, como es la colectiva de Ciencias sin Machismo, con mujeres trabajadoras del CENPAT, tiene que ver con que hay discusiones que todavía tienen que ser instaladas y tienen que ser difundidas, sobre todo porque el criterio de paridad y de equidad entre los géneros todavía no es una práctica del todo común, no solo en términos de ocupar espacios en términos numéricos, sino que la perspectiva de género sea algo transversal y que atraviese las políticas y las prácticas de la ciencia. Hay pasos interesantes dados, como dispositivos que se generan, comités, decisiones que van en esa dirección de generar más equidad, más paridad, más democracia participativa entre los géneros, pero también hay muchas discusiones todavía que dar. Y en cuanto a, no sé si la pregunta, no leí la pregunta directa, fue lo que oí de Marilina, pero en cuanto a los desafíos o los obstáculos que tienen que ver con la condición de género, me vino a la mente una situación muy propia de mi trabajo de campo, en donde mi condición de mujer incidió bastante respecto de cómo yo pude abordar un espacio o una situación que yo necesitaba. Yo trabajé varios años con comunidades y familias que se dedican a la cría trashumante de ganado, es decir, que utilizan espacios de invernada y de veranada estacionalmente según las condiciones del año, donde llevan a engordar y a pastar a los animales que conforman, digamos, los rebaños familiares.
y yo tenía mucho interés en pasar un tiempo en las veranadas, que son los pastos de altura cordilleranos, que ahí se pasan digamos, en otro tiempo eran las familias enteras que iban, pero en los últimos años, en las últimas décadas, es más común que vayan los hombres de la familia, con algunos peones, inclusive a veces que colaboran. Es un ámbito que en los años en que yo me encontré haciendo trabajo de campo, era bastante masculino el ir a pasar el tiempo a las veranadas. Las mujeres quedan más en los puestos. Y yo quería ir a las veranadas, porque me parecía que ahí había pasar varios meses ellos están de diciembre a marzo, pasar varios meses ahí, yo no iba a pasar varios meses, pero pasar un buen tiempo ahí hubiera permitido acceder o a conocer de primera mano muchas prácticas y muchas experiencias que me resultaban vitales para mi comprensión. Muchas veces me la perdí porque no encontré la forma de ser habilitada para acompañarlos, por incomodidad de ellos, por incomodidad mía. Una sola vez pude, cuando se generó una visita en donde otras mujeres compartían el viaje a la veranada. Así que bueno, quiero decir que nuestra condición de género muchas veces dice cómo podemos habitar, cómo podemos transitar determinados espacios que nos interesan. Yo como recién estoy iniciando la investigación, no he atravesado muchas dificultades, pero supongo que cuando continúe viajando en la meseta me voy a encontrar con situaciones similares a la de Julieta. Sé que cuando hacemos entrevistas a mujeres, muchas veces sus esposos quieren participar en la entrevista, y ahí hay una dificultad en las relaciones de género que se observan en esas situaciones, donde muchas veces las mujeres no quieren contar cosas que el hombre no se lo permite, y entonces ahí hay ciertos conflictos lo que pude ver hasta ahora. Pero en otras ramas de las ciencias se está observando notoriamente la gran participación de las mujeres. No sé, solamente comprender la televisión y ver cómo está participando el CONICET en la cuestión con la pandemia. Y vemos diariamente muchas investigadoras que están trabajando diariamente por la pandemia y otras investigaciones. Despedirme, Marilina, agradecerles de verdad que hayan estado. La verdad es que es la manera en que uno va también pudiendo dejar en nuestros estudiantes, bueno, semillitas, minutitas, eso hay que seguir, va a sedimentar, van a surgir otras ideas, van a surgir otras preguntas, pero la verdad que es un camino maravilloso, un esfuerzo enorme, por eso también agradecer, Marilina, todo lo que significó la coordinación de esto. Y bueno, para los estudiantes, agradecerles que estén. Lamento lo mismo, no sabemos a veces si es imposibilidad tecnológica, pero trataremos de que de alguna manera llegue a todos y todas toda esta información. Así que muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto.